Hola hermanos, buenos días, todavía buenos días. Qué gusto que estén otra vez reunidos ahí en sus hogares que les corresponde. Mucho ánimo, hermanos, mucho ánimo. Tengan mucha paz, que la paz de Dios les guarde en medio de toda esta situación. Y paciencia también, hay que aprender paciencia por todas las cosas que escuchamos, pero también por el tiempo que necesitamos estar así. Y mucho ánimo, hermanos, mucho ánimo, porque necesitamos seguir entendiendo que aunque estemos divididos en cierta manera, estamos unidos. La iglesia Sinaí sigue unida en las reuniones dominicales ahí en los hogares. Mucho ánimo, hermanos, oremos para que el Señor permita que pronto pase esto y bueno, que también oremos para que en su misericordia ninguno de nosotros, ninguno de ustedes se enferme, Señor, y que el Señor permita que muy pronto podamos volver a estar juntos en este templo. Bien, vamos a continuar con nuestros temas acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy viernes de la llamada Semana Santa, donde recordamos expresamente el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tema vamos a meditar. Miren, de manera sencilla, dice el diccionario, que mal es lo contrario al bien, que un mal es un daño, una desgracia o una calamidad. Encontramos que la maldad es perversidad. Quien comete maldad es una persona mala. Bueno, eso es lo que nos dice el diccionario en sus conceptos más sencillos y sin duda que nosotros entendemos bien todos esos conceptos porque nosotros lo vemos en nuestras vidas todos los días. Nadie, absolutamente nadie va a negar que el mal, la maldad y los malos realmente existen. Curiosamente parece que a muchas personas les disgusta el concepto de pecado. Pero así es como la Biblia llama al mal o a la maldad. Y entonces nosotros, habiendo establecido que el mal, la maldad y los malos existen, bueno, pues nosotros podemos decir con toda claridad que el pecado existe. El pecado es real y lo vemos todos los días en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Y pues sabemos también que las manifestaciones del pecado son muchas. Por ejemplo, la violencia, los asaltos, los secuestros, las violaciones, los asesinatos, todas esas cosas que están al orden del día son una muestra de la maldad que impera en nuestra sociedad. Y entonces es una muestra de la realidad del pecado. Pero, ¿saben? También podemos mencionar cuestiones del mal o la maldad, cuestiones sociales, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la injusticia. Estas cosas también son muestra de la maldad que existe en el mundo y también son consecuencias del pecado. Pero todavía hay algo más. La enfermedad es también un mal, porque es una calamidad, es una desgracia y produce un daño. Esa es la definición de mal. Por eso la enfermedad es un mal. Y otra vez, esto es real. Y lo que vivimos nosotros en estos días es una muestra palpable de eso. El mundo padece el mal de la enfermedad y está haciendo cosas que nunca antes había hecho con tal de evitar la propagación de ese mal. Pero saben, todavía nos falta considerar la consecuencia mayor del mal, la consecuencia máxima del pecado. Y esa consecuencia máxima del pecado es la muerte. ¿Saben? Hay una realidad.
La muerte es una de las cosas a las que las personas más le temen. Y además es algo que no pueden evitar. Y saben, diría que este temor que las personas le tienen a la muerte es algo natural. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que es natural? Porque el pecado entró a la humanidad por causa de Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Eso nos dice Romanos 5:12. Pero también nos dice ahí Romanos que el pago del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La muerte es una desgracia, es una realidad, porque es la consecuencia del pecado. Y por eso es que las personas le temen a la muerte, aunque no estén plenamente conscientes del por qué exactamente le temen. Miren, como ya sabemos, la inmensa mayoría de las personas no están conscientes de su propia maldad. Todas las personas creen que son buenas. Y entonces catalogan a los demás como los verdaderamente malos. Y por eso, cuando las personas sufren algún mal, ellos se preguntan ¿por qué están sufriendo si ellos no lo merecen? Y hasta llegan a decir que es injusto. Cuando son otros los que sufren, a los que también consideran buenos, principalmente cuando los que están sufriendo algún mal son los niños, generalmente la expresión es ¿por qué los inocentes sufren? ¿Saben? Por estas cosas es que las personas quisieran que la maldad en cualquiera de sus manifestaciones desapareciera. Y por eso muchos se preguntan ¿por qué? Si Dios es tan bueno y poderoso, no hace nada para erradicar el mal. ¿Saben? De hecho, este es uno de los argumentos de aquellos que no creen en Dios. Y aunque la verdad es que este argumento no termina demostrando la inexistencia de Dios, por lo menos sí parece que rebaja y con mucho el concepto que se tiene de Dios. Estos incrédulos dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno y poderoso no acaba con el mal en el mundo? Y dicen, bueno, quizás sí quiere, pero no puede. Entonces no es en realidad tan poderoso. O a lo mejor sí puede, pero no quiere. Entonces no es tan bueno. Esta es la manera de argumentar de los incrédulos. Pero saben, hermanos, la respuesta correcta a este cuestionamiento es que Dios sí hace algo por el mal y la maldad. De hecho, ya lo hizo. Él ya trató con el mal y con la maldad. Dios ya trató con el pecado. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz va mucho más allá de la sola muerte física que Él experimentó. Fue la manera en la que Dios trató con el pecado. Y cuando hablamos de la muerte vicaria del Señor Jesús, diciendo que Él murió en la cruz en nuestro lugar, eso no significa solamente que a nosotros nos tocaba ser crucificados, porque la implicación es mucho mayor que eso. Tiene que ver con todo el peso de la ira de Dios en contra del pecado, con la aplicación de la justicia de Dios contra el pecado, del experimentar la muerte física, espiritual y eterna, que es la consecuencia del pecado. Y con ese sacrificio que permitiría que el hombre pudiera tener nuevamente acceso, relación a Dios. Siguiendo, hermanos, con el Evangelio de Marcos, en esta tarde, con base en los versículos 33
al 38 del capítulo 15, meditaremos en tres cosas que sucedieron aquella tarde del año 33, en aquel lugar llamado Gólgota, a las afueras de Jerusalén. Vean primero el verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hermanos, miren, recuerden, los judíos marcaban las horas del día con base en la salida y la puesta del sol. Y a ese periodo de luz solar le daban una duración de 12 horas. La salida del sol era aproximadamente a las 6 de la mañana y a partir de allí ellos iban numerando las horas. De acuerdo con Marcos 15:35, al Señor Jesús lo crucificaron a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Ahora nosotros leemos en este verso que a la hora sexta, es decir, a las 12 del día, cuando el sol está en su punto más alto, dice allí que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y estas se mantuvieron hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. A esta hora sexta, a las 12 del día, el Señor ya llevaba colgado en la cruz 3 horas. Y a pesar de la máxima brillantez del sol, toda la tierra fue cubierta por tinieblas, las cuales duraron otras 3 horas. Y hermanos, esto tiene un gran significado. Miren, en la Biblia, las tinieblas son manifestación de juicio, del juicio de Dios. Y ustedes lo pueden checar en Éxodo 10 del 21 al 23, Isaías 5:30, Isaías 13 del 9 al 11, Ezequiel 32, 1 al 8, Joel 2, 1 y 2, 10, 11, 30, 31 y del capítulo 3 los versículos 14 y 15. También en Amós 5, 18 al 20 y en 8, 9. Sofonías 1, 14, 15, Zacarías 14, 6. Todas estas citas del Antiguo Testamento nos hablan que cuando hubo tinieblas eran manifestación del juicio de Dios. Pero también encontramos algo importante con relación a las tinieblas en el Nuevo Testamento. Encontramos, por ejemplo, que en el infierno, lugar del juicio eterno de Dios, habrá siempre tinieblas. Mateo 8:12, 22:13 y 25:30. Y aún, en tanto los demonios son enviados al infierno, a ese lugar, algunos de ellos están encerrados en un lugar de tinieblas. Segunda de Pedro 2:4 y Judas versículo 6. Hermanos, que hubiera tinieblas por 3 horas cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, eso no implicaba, escúchelo bien, no implicaba que Dios estuviera ausente de ninguna manera. Dios estaba presente en esas tinieblas, derramando su juicio, su ira y su castigo en contra del pecado. Y lo estaba haciendo sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. ¿Saben? El Señor Jesucristo no solo estaba padeciendo los sufrimientos físicos de la cruz, que de por sí ya eran extremadamente dolorosos y muy humillantes, pero más que eso, el Señor Jesús sufría la ira de Dios por causa del pecado. Dios estaba tratando con la maldad de todo el mundo, con el pecado de todo el mundo, y lo estaba haciendo sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos al siguiente versículo, versículo 34.
Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, la palabra griega que aquí se traduce como desamparado, literalmente significa dejar atrás, pero tiene la connotación de dejar en apuros o abandonar. El Señor Jesucristo, después de estar ahora 6 horas en la cruz, clama a gran voz, se dirige al Padre, pero noten algo importante. En este momento no le está llamando Padre, le está diciendo Dios, Dios mío, y le pregunta, ¿por qué lo ha abandonado? Hermanos, esto, sin duda, es otra de las muchas cosas que nuestra mente finita no alcanzará a comprender a cabalidad. Pero por lo menos, hermanos, sí podemos entender que de ninguna manera el Padre dejó al Hijo, porque el Hijo es Dios y no puede haber una separación entre las 3 personas de la Trinidad. Tampoco es que el Padre se haya ido, ya lo mencionamos, no fue así, Él estaba presente ejecutando su juicio. Miren, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios mismo, son el mismo Dios, pero a la vez son 3 personas distintas. Y siempre, desde la eternidad, han estado en plena y amorosa comunión. Lo que aquí está ocurriendo es que el Padre que siempre estuvo en unión perfecta, completa, respondiendo a esa comunión que tenía con el Hijo, lo cual podemos ver a través de todo su ministerio. Por ejemplo, cuando fue bautizado, Dios estuvo allí, el Padre estuvo ahí, y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Pero también cuando estuvo en las tentaciones, nos dicen los evangelios que le fueron enviados ángeles que lo servían. Cuando estuvo en la resurrección de Lázaro y el Señor Jesús oró y dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Pero aún mismo en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús está orando y está su sudor cayendo como gotas de sangre, también le es enviado un ángel para consolarlo y confortarlo. Es decir, la presencia del Padre con el Hijo siempre estuvo allí, proveyendo siempre lo que Él necesitaba. Pero ahora, en la cruz, en ese momento, cuando el Señor está cargando con el pecado de toda la gente, de alguna manera, el Padre le estaba dando la espalda al Hijo. El Padre no se podía ir, es omnipresente, pero le estaba dejando solo en su sufrimiento, porque otra vez estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Miren, dice Juan 1:1 que el Verbo estaba con Dios, es decir, estaban en una unidad perfecta desde la eternidad. Es algo así como que estuvieran siempre cara a cara, mirándose en plena comunión y estando de frente, cara a cara. Pero ahora, allí en la cruz, el Padre de alguna manera le daba la espalda al Hijo, lo estaba desamparando, lo estaba abandonando. Ahora consideremos, ese abandono del Padre es lo que realmente significa la muerte. Recordemos, la muerte no es aniquilación, la muerte es separación. Y la muerte eterna, por causa del pecado, será la separación eterna de Dios, el abandono de Dios. No porque Dios no esté presente, sino porque no estará dando el consuelo necesario. Y eso, hermanos, será el sufrimiento máximo
en el infierno por la eternidad, el abandono y el desamparo de Dios. Y si el Señor Jesucristo debía sufrir la muerte por causa del pecado en lugar de los pecadores, aquí la estaba sufriendo. Él estaba sintiendo el abandono del Padre. Y otra vez, aunque el sufrimiento físico de la cruz era mucho, el sufrimiento por el abandono del Padre era el sufrimiento más grande que el Hijo podía experimentar. Pero debía hacerlo para ser el perfecto sustituto de aquellos a los que iba a salvar. El Señor Jesucristo experimentó la muerte en toda su magnitud. Dice el famoso escritor Francisco Lacueva que en la cruz el Señor Jesucristo experimentó el infierno, aunque lo experimentó, dice él, cualitativamente, no cuantitativamente. Hermanos, esto es inimaginable. Es inimaginable porque ni aún hoy, cuando la humanidad en su gran mayoría rechaza a Dios, aún así esa humanidad no ha experimentado el abandono de Dios. Dios sigue siendo bueno para con los hombres y no les ha retirado del todo su presencia. Por eso, hermanos, la muerte eterna será terrible. Y por eso la estancia en el infierno será indescriptible. Mucho más que por el sufrimiento real que va a haber en aquel lugar, por el abandono de Dios. El Señor Jesucristo en la cruz padeció la consecuencia máxima del pecado, es decir, la muerte, que significa el abandono de Dios. Pero vamos a los siguientes versículos, 35 al 38. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Solo comentaré el versículo 38. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Recordemos, el templo de Jerusalén no era como los templos que tenemos hoy. Y bueno, si no conocemos otros templos, pensemos exactamente en nuestro templo. El templo de Jerusalén no era como nuestro templo. Porque al templo de Jerusalén solo podían entrar los sacerdotes. El pueblo no entraba al templo. Estaba en los atrios que estaban alrededor, en los patios que estaban alrededor del templo, pero al templo solamente entraban los sacerdotes. Acuérdense, el templo estaba dividido en dos lugares, en dos partes. La parte primera era el lugar santo. A ese lugar entraban todos los días los sacerdotes. Pero al lugar santísimo, que era el que estaba atrás, era la parte más profunda, a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Aquella arca donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar allí, porque si se atrevía a entrar, moriría. Dios solo permitía
que una vez al año el sumo sacerdote entrara para ofrecer el sacrificio, la expiación por el pecado de todo el pueblo, una sola vez al año. Ahora, el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, estaba dividido por un gran velo, por una gran cortina que iba de arriba hasta abajo. Ese gran velo impedía literalmente el acceso a Dios. La santísima presencia de Dios estaba bloqueada para el hombre pecador. Pero cuando el Señor murió, cuando el Señor murió y se ofreció en sacrificio por el pecado de toda la humanidad, ese velo se rasgó. ¿Qué significaba eso? Que el lugar santísimo ya no estaba oculto a los hombres. El acceso a Dios ya era posible para todos. Escribe John MacArthur: en el monte Sinaí, la presencia de Dios fue igualmente acompañada por tempestuosa oscuridad y un terremoto, Éxodo 19:18. Pero a diferencia del Sinaí, donde la ley y sus castigos fueron entregados, en el Calvario, la ley y sus castigos fueron perdonados por el mismo dador divino de la ley a todos los que creen en la persona y en la obra del Hijo de Dios. Hermanos, tal vez para nosotros, porque tenemos esta enorme bendición en realidad, para nosotros es muy natural, porque eso sucede, para nosotros es muy natural orar y entender que a través de la oración y debido al sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Hebreos 4:16. Pero hermanos, no podemos olvidar, y quizás nosotros no lo vamos a entender experimentalmente porque no lo vivimos. No podemos tener la experiencia del pueblo judío antes del sacrificio del Señor Jesucristo, porque ellos no podían llegar a la presencia de Dios. Había rituales muy específicos, por motivos muy especiales, establecidos por Dios mismo. Y se necesitaba la intermediación del sumo sacerdote. El Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, tomó ese lugar del sumo sacerdote, nos dice también la carta a los Hebreos. Y a través de Él, hoy nosotros tenemos el acceso libre. Hermanos, necesitamos meditar en esto. Necesitamos entender perfectamente esto. Qué gran privilegio tenemos. ¿Sabe para qué? Para que no menospreciemos ese enorme privilegio. Ese privilegio enorme que el Señor nos abrió con su muerte en la cruz. Dios trató con el pecado de la humanidad en la cruz y nos dio acceso a su presencia a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mal y la maldad en el mundo son cada vez mayores. Violencia, delincuencia, injusticia, enfermedad y muerte crecen aceleradamente en este mundo. Y las personas de este mundo están oprimidas por el mal. Pero ellos no van a entender nunca el origen de ese mal y de esa maldad. Pero pasa algo muy curioso.
aunque ellos no creen en Dios, llega el momento en que ellos reclaman que Dios haga algo. Y como según su criterio, su visión cegada, Dios no hace nada, entonces menos consideran el acercarse a Él. Pero nosotros, hermanos, nosotros sí entendemos que el mal y la maldad que imperan en el mundo son causadas por el pecado. Y hoy, que hemos repasado estos 3 hechos que sucedieron en el Gólgota con la muerte del Señor, nosotros hoy podemos decirle al mundo que Dios ya tomó acción en contra del mal. Y lo hizo desde su raíz. Él trató con el pecado. Y las consecuencias del mal se las cobró a su Hijo. Su justicia divina fue aplicada a su Hijo. Descargó sobre Él su ira. Cobró el justo castigo en Él. Y fue tan suficiente ese pago que la separación que había del hombre para con Dios quedó abolida. El hombre ahora puede acceder a la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Cristo. El pago está hecho. Basta que el hombre lo haga suyo para poder ser perdonado de ese pecado, de esa ira y de ese castigo eterno y de ese abandono de Dios por toda la eternidad. Pero otra vez nosotros, hermanos, nosotros ya hemos abrazado al Señor. Nosotros no podemos olvidar lo que esto significó. Y aunque en realidad no podamos comprender todo el alcance, debemos de procurar tenerlo siempre en la mente. El Señor murió en nuestro lugar. No solo para ser clavado. No solo significa que nosotros debíamos estar ahí crucificados y clavados, no. Porque tal vez alguno pudiera atreverse y soportar ese castigo y esa humillación física. Pero acuérdense que esto no era todo. Iba más allá. El Señor Jesucristo murió en nuestro lugar para soportar la ira del Padre y para sufrir su abandono, lo cual es el infierno mismo. Y como decía, aunque alguno pudiera ser capaz de soportar la crucifixión, nunca podría nadie, ninguno de nosotros, sufrir ni soportar todas sus implicaciones. Y hermanos, nosotros, por haber entendido eso, por haber sido ya reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no hay más. Ahora debemos vivir agradecidos al Señor siempre. Debemos vivir en santidad siempre. Debemos vivir solo para Él. Hermano, ya no habrá ira en contra de nosotros. Ya no habrá abandono de Dios para nosotros. Ahora gozamos de una comunión total, completa con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, finalmente, vayamos y transmitamos ese mensaje a todas las personas con las que estemos encontrándonos cada día. Están en un peligro tremendo. Y nosotros tenemos el mensaje
para que ellos puedan ser salvos, así como lo hayamos sido nosotros. Consideremos todo esto, hermanos, en este día. Que Dios los bendiga.